¿No? Ok. Buenos días, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos muy contentas de recibir virtualmente a Adriana, quien va a ser nuestra ponente en este día, en el marco también de los 16 días de activismo. Pues de todas estas actividades que estamos realizando, que se están realizando desde todas las dependencias, todos los esfuerzos son importantes porque justo pues la encomienda, la tarea es visibilizar todas las violencias que vivimos las mujeres. Y es muy importante para mí y agradezco mucho tu tiempo, Adriana, tu acompañamiento siempre y que además pues nos vas a compartir tu experiencia, tu conocimiento, porque muchas veces el tema de las violencias contra las mujeres pues se encasilla en un tipo de mujer. Sabemos que pues este perfil de mujer blanca, heterosexual, ¿no? Somos las que sufrimos las violencias, pues en realidad hay un montón de aristas y lamentablemente de violencias que sufren todas las mujeres que además viven una condición de doble discriminación por algunas circunstancias, mujeres con discapacidad, mujeres afro y por supuesto pues las mujeres diversas, que además pues luego convergen otras situaciones, puede ser una mujer afro, bisexual, una mujer afro lesbiana, es decir, se atraviesan muchas discriminaciones que de pronto dejamos de un lado y pues agradezco mucho tu acompañamiento este día para que nos ayudes a despertar esta reflexión acerca de las violencias que viven las mujeres diversas. Sin más, pues quiero solicitar que nuestra directora Kenia, directora de grupos prioritarios de esta Secretaría del Bienestar, nos apoye leyendo tu semblanza, pues para dar inicio a esta charla. Les agradezco mucho a todas las personas que están conectadas. Les pido además que empiecen a dejar sus comentarios, sus preguntas y pues con gusto les estaremos respondiendo por esa vía. Muchas gracias y adelante, directora, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, me permito leer la semblanza de Adriana Peña Rojas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciada en Administración de Empresas por la OMOP Academy, luchadora social y activista en la defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ+, y presidenta de Pride Michoacán, asociación colectiva que organiza el Pride con sede en Morelia y que ha logrado reunir a más de 65,000 asistentes en su última edición, colocándose como la tercera marcha más grande a nivel nacional. Coordinó la segunda Cumbre Nacional de Marchas LGBT-TTIQ+, que emana de la Alianza Nacional Marchas LGBT+, misma que se realiza en Morelia y a la cual asistieron alrededor de 70 activistas en todo el país. Fundadora de la agrupación de mujeres de la diversidad sexual, donde impulsó el matrimonio igualitario para Michoacán. Fue la primera candidata a regidora por el municipio de Morelia abiertamente lesbiana. Secretaria general de la organización unido a la participación de las mujeres LGBT en los espacios públicos para lograr la visibilidad y conseguir equidad en el desarrollo de políticas públicas que vayan dirigidas a la población LGBTTIQ+. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, hay un pequeño resumen de las cosas que he hecho. Quiero agradecer también a la Secretaría de Bienestar por la invitación, por considerarme para platicar un poco sobre lo que nos atraviesa a las mujeres que formamos parte de la diversidad sexual. Voy a compartir pantalla, no puedo. ¿Me apoyan? Con la presentación, por favor. Gracias, gracias.
Bueno, pues de entrada, como saben, estamos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si me apoyan si me apoyan con la siguiente diapositiva. El contexto histórico de este día, pues parte desde los asesinatos de las hermanas Mirabal, unas activistas, mujeres activistas políticas que fueron asesinadas por el gobierno o el gobernante en turno en República Dominicana. Pues este hecho sienta un precedente importante que pone sobre la mesa el tema de las diferentes violencias por las cuales pasamos las mujeres, la diferenciación entre la violencia que sufren los hombres y las mujeres se sienta a partir de aquí y es a partir de 1999 que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara ya como tal el día, el 25 de noviembre, con el nombre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso solamente como para estar en contexto de por qué hoy estamos aquí. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? El objetivo de este día, pues, es la erradicación de la violencia contra las mujeres, que cabe mencionar, y la mayoría conocemos los diferentes tipos de violencia, que por cierto también es el tema del día, tiene que ver con mencionar los tipos de violencia que son los que generan, digámoslo así, identifican precisamente cuál es la violencia de género, que tiene que ver con violencia económica, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, etcétera. Pero hablemos entonces desde el punto de vista interseccional. ¿Cuál es la diferencia, o mejor dicho, qué es lo que se le agrega a todas estas violencias, a todos estos tipos de violencia? ¿Qué es lo que se le agrega o qué es lo que hace que para nosotras como mujeres disidentes tengamos una doble discriminación o un doble riesgo de sufrir otros tipos de violencia que normalmente en una mujer cisgénero no ocurren? Si me apoyan con la siguiente. Lo que mencionaba sobre el enfoque interseccional que tiene que ver con las minorías. Todas las mujeres pasamos por estos tipos de violencia que ya anteriormente mencioné, pero hay grupos minoritarios que tienen violencias específicas, como las minorías raciales, las étnicas, inmigrantes, pero también dentro de nosotras existe una gama inmensa de diversidad. No solamente somos las mujeres lesbianas que tienen una expresión de género masculina, por ejemplo, las mujeres bisexuales, las mujeres transexuales y toda esta gama inmensa que mencionaban hace un momento, ¿no? Puede haber mujeres transexuales mujeres trans que son lesbianas o bisexuales, y esos pequeños grupos tienen diferentes tipos de violencia al ser, digamos, parte de una disrupción en la sociedad. Es decir, rompemos con todos los paradigmas o rompemos con todo el sistema cis heteronormado que existe, que está bien estructurado, y pues llegamos nosotras a romper con todo esto que ya venimos viendo, o esta costumbre que ya se viene siguiendo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí enumeré algunos tipos de violencias que sufrimos las mujeres de la diversidad sexual en general, eh, diferentes a las que ya conocemos, que mencionamos hace un momento. La violencia estructural e institucional, que prácticamente tiene que ver con las limitaciones y las barreras, como la discriminación y la falta de accesos a salud y justicia. En el caso, por ejemplo, de las mujeres trans, el desconocimiento que existe en la ley y en los servicios de salud. En el caso de las mujeres lesbianas,
hay obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Pues todo esto tiene que ver con la invisibilización de las necesidades que tenemos pues la exclusión social, el acceso limitado que hay y la falta de políticas públicas de manera general para nuestras poblaciones, dado que pocas veces hablamos de nuestras formas de vida, pocas veces tenemos la oportunidad de poder visibilizar nuestras necesidades, también poco existe en política pública que vaya encaminado hacia nuestras poblaciones y ahí es donde entramos en esta violencia estructural e institucional. En cuanto a la violencia simbólica, tiene que ver más con los estereotipos de género que existen. Como un ejemplo que puedo mencionar en este momento es la patologización de las identidades trans, o la exclusión de las mujeres lesbianas en los discursos feministas hegemónicos, que era un poco de lo que mencionaba también hace un momento la secretaria. Muchas veces existe un debate entre quién es más mujer que quién, ¿no? Si hay una mujer que tiene una expresión masculina, muchas veces se invisibiliza su lucha pues se disminuye o se minimiza su voz por no ser suficientemente femenina y entonces entramos en estas diferencias o en estos discursos que pues que representan o que entran en esta violencia simbólica. Y otra de las violencias existentes es la violencia en el ámbito familiar y comunitario. Creo que en este punto, creo que es un poco más en lo que yo puedo aportar en este momento, porque es un poco más de lo que he tenido que conocer de casos en específico que han llegado a mí y de experiencias personales también. La violencia familiar y comunitaria tiene que ver, y es el primer tipo de violencia, cabe resaltar, importante, es el primer tipo de violencia por el cual pasamos todas las mujeres que pertenecemos a la diversidad sexual. En el momento en el que nosotras pues salimos del closet, como lo conocemos coloquialmente, la mayoría de las veces los primeros en saberlo o en cuestionarlo, pues son nuestras familias, ¿no? Por lo mismo que comentábamos hace un momento, el ser mujeres diferentes rompe con todo un esquema y genera un ruido multidimensional en las familias. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, testimonios de personas que dicen que al momento de comentarle a sus papás o a sus familiares, lo primero que les dicen es que es una etapa, que, que no es algo en serio, que pronto va a pasar. Y lo peor o lo que puede terminar esta forma de responder ante la situación es pues finalmente en una terapia de conversión. No todos los casos terminan ahí, pero sí la mayor parte entran en una situación de violencia pues complicada y grande. Muchas veces hablamos de terapias de conversión en el mayor de los casos, pero incluso también hay casos de personas, de mujeres que han sido violadas a manera de violaciones correctivas por parte de los mismos familiares. Entonces, creo que ser mujer, ser diferente, tener una expresión distinta, eh, rompe con todo esto y finalmente termina pues en algo que puede llegar a ser muy, muy, muy grave, como esto que les mencionaba. Y definitivamente la primer violencia a la que casi todas estamos expuestas es a la violencia que se genera dentro del ámbito familiar. El rechazo a nuestras relaciones, la invisibilidad, el borrado incluso, porque pues finalmente cuando los padres de familia no aceptan la orientación sexual de sus hijas o la identidad de género de sus hijas, ¿qué es lo que pasa? Pues en mi caso personal muchas veces
me han presentado como la amiga de mi pareja y no como su novia. Y al final del día, estas pláticas o sacarlo de la discusión, del discurso, invisibiliza nuestra existencia y por ende, pues reduce la posibilidad de que podamos acceder a algo más allá del reconocimiento como una política pública, como la legislación. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Aquí dejo algunos datos sobre lo que hay actualmente en cuanto a violencia y discriminación hacia nuestras poblaciones, mujeres lesbianas, bisexuales, trans. Claramente, México ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamérica en crímenes de odio. Nos gusta ser los primeros, pero no en esos temas, no, no es lo bueno, ¿no? Entonces, de acuerdo a estadísticas que se han generado anteriormente, como la emitida por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, fueron más de 300, ahí puse 200, pero fueron más de 300 asesinatos contra personas trans, liderando la encuesta Mujeres Trans, que creo que es algo que por todos es bien sabido, la población más vulnerada son las mujeres trans. Curiosamente, se detecta un incremento del 64% en esa estadística, justamente en mujeres trans entre 2019 y 2020. Si lo recuerdan, es el periodo de tiempo que estuvimos en pandemia. Entonces, hay muchos factores que juegan alrededor de ello. El trabajo sexual, que es, pues, es una puerta de entrada a muchos tipos de violencia. Y en general también hubo desintegración familiar en algunos casos que provocó dejar en condiciones de vulnerabilidad a mujeres trans y eso incrementó también el porcentaje. De acuerdo con la ENADIS, la encuesta nacional sobre discriminación emitida en el 2020, pues un gran porcentaje de mujeres lesbianas se dijeron haberse sentido discriminadas o violentadas en razón de su orientación sexual. Eh, el 41% de las mujeres lesbianas en México ha reportado haber sido víctima de violencia psicológica o física. Estas encuestas, como pueden ustedes observar, no están pues del todo actualizadas. Esos son los últimos conteos que existen de manera pública. Eso nos dice ya mucho de la importancia que de pronto hay para rastrear, para contabilizar, para tener en el radar pues la situación actual y poder trabajar sobre ella. Creo que para la reflexión en un primer punto podríamos tener esta parte, ¿no? Como de pues hacer más énfasis en rastrear, en contabilizar para poder generar política pública, porque pues las cifras se actualizan y finalmente ni son cifras, no son números, son personas las que se manifiestan a través de estas estadísticas y es importante tomarlas en cuenta. Lunaria es una asociación civil, una organización civil, que en el 2022 menciona que el 80% de las mujeres lesbianas que buscan ayuda en albergues denuncian violencia dentro del núcleo familiar. Es un poco de la mano de lo que les comentaba hace un momento. No todas, pero la mayor parte de las mujeres cuando manifestamos tener una orientación sexual distinta o una identidad de género, como en el caso de las mujeres trans, pues hay ocasiones en las que los familiares pues no nos quieren, ¿no? O no lo toman de la mejor manera y pues terminan sacándonos de los hogares. Eso pues sí o sí nos pone en condiciones de vulnerabilidad extrema, pues la mayoría, en algunos casos, son personas menores de edad, son mujeres menores de edad que no tienen un refugio, que no tienen un lugar a donde ir y pues ahí inician las condiciones de calle y de violencia. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Aquí quise poner algunos testimonios
son testimonios de algunas personas que no son lo más grave, pero que igual rescato palabras claves. Carla, de 35 años, es una amiga de Guadalajara. Hace tiempo le pedía que me platicara un poco como su experiencia en cuanto a su orientación sexual. Ella es lesbiana y ella comenta, lo voy a leer. Cuando salí del closet, a mis padres, mi mamá me dijo que era una fase, que era algo que se me iba a pasar. Mi pareja y yo vivimos una relación muy violenta durante un tiempo porque sentíamos que todo el mundo estaba en contra de nosotras. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como el tema de la aceptación de si es en serio o no es en serio, de si nuestra relación es válida o no es válida. La violencia no solo era física, también era emocional. A veces me decía que mi amor no era válido y que no estaba bien lo que sentía. Lo peor de todo es que por mucho tiempo me sentí culpable de ser quien soy. Afortunadamente, después de terapia, logré reconocer que no era mi culpa, pero la violencia psicológica sigue afectando mi autoestima. Es el impacto psicosocial que generan este tipo de acciones violentas hacia nuestra forma de vida, que también otro factor importante en el caso de nuestra población en mujeres lesbianas tiene que ver mucho también con el mercado de la pornografía. En México existe una cultura completamente errónea de lo que es ser una mujer lesbiana. Para empezar, genera cierto estigma o cierto ruido el decir la palabra lesbiana. O sea, incluso para nosotras mismas reconocernos y decirnos lesbianas es como, no sé, o sea, genera un ruido muy especial. Si para nosotras mismas es difícil decirlo, para la gente allá afuera es mucho más difícil asimilar el concepto. Es importante mencionar las cosas por su nombre porque si no, nunca van a existir. Muchas veces hemos dicho que lo que no se nombra no existe y es cierto. Entonces, cuando hablamos de esta identidad, de esta orientación, perdón, es complicado incluso mencionar la palabra. Entonces, yo hago un chiste local cuando tengo este tipo de espacios de siempre decir o mencionarles, ¿no? A las compañeras que forman parte de esta población, díganlo como es. No hay de otra forma. Sí, hay, digamos, términos coloquiales que podemos decirnos entre nosotros, pero para fines, pues, prácticos, encaminados a atender nuestras necesidades, somos mujeres lesbianas y hay que decirlo así. La palabra lesbiana tiene que dejar de ser ya un estigma, porque si no, nunca vamos a avanzar. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Valeria, de 27 años, ella es una amiga, es bisexual. En su testimonio, para no leerlo, en resumen, comenta que pues es su forma de discriminación o la violencia que ha vivido ha sido doble porque siempre hay que estar peleando contra la invalidación de su orientación sexual. Siempre, creo que incluso dentro de nuestra misma comunidad existe esta forma de responder ante la bisexualidad, de que son personas confundidas, de que al final del día se va a declinar por una sola orientación sexual o por un solo género, y termina invisibilizando también las necesidades que esta población tiene. A grandes rasgos, ella además menciona que pues es muy difícil sobrellevar la violencia psicológica y sobre todo pues denunciarla, porque si de por sí es difícil denunciar actos de violencia que son tangibles, llevan un proceso complicado en las fiscalías, pues si hablamos de violencia psicológica, pues es aún más complicado saber a qué instancias se pueden acudir como para responsabilizar al violentador. Entonces, ella hace mucho hincapié en esa parte. Todas las identidades, todas las orientaciones y expresiones son completamente válidas, cada una tiene pues su detalle específico.
En el caso de la bisexualidad, yo creo que esa es una de las violencias a las que más se enfrentan, el tema de invisibilizarlos, de invalidarlos, y finalmente pues termina por no lograr la dignificación de su vida. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Sobre todo lo anteriormente dicho, creo que me fui muy rápido, me disculpo. Este, hay muchos casos. Hace poco, comparto con ustedes, hace poco atendí un caso me parece como que llama mucho la atención. Una chica lesbiana se me acerca y me comenta que se encuentra en el Ministerio Público y no le reciben una denuncia por agresiones físicas por parte de dos chicos homosexuales. Y digamos que la respuesta o el argumento por el cual no le recibían esa denuncia es porque son de la misma comunidad. Entonces, volvemos al tema institucional en cuanto a la forma o la respuesta por parte de las autoridades a atender nuestras necesidades. Pareciera que de pronto, cuando hablamos de comunidad diversa sexual o LGBTTIQ+, pareciera que todos nos encierran en un cajón y, y pues ya, ¿no? Todos entramos ahí y conquistamos cosas en general. Pero cuando hablamos de violencias, o mejor dicho, cuando ya nos metemos a las diferentes poblaciones y las necesidades de cada una, entonces que encontramos una gama amplia de necesidades que no se han atendido, de políticas públicas que todavía no avanzan, de legislación que queda estancada, de muchas cosas que debemos de todavía de trabajar. Hemos hablado de que ha habido avances que se reconocen claramente, pero también no debemos de dejar de quitar el dedo del renglón sobre las luchas que todavía nos hacen falta por pues continuar, y las conquistas que nos faltan pues conseguir. Lo que hemos avanzado en este momento ha sido pues muy importante. Ya en Michoacán, por ejemplo, tenemos el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad de género. eh, Nos hacen falta legislar sobre terapias de conversión. No se ha tocado el tema, se han metido muchas iniciativas que se han quedado en la congeladora y que también es importante revisarlas, porque no nada más es como meter la iniciativa y aprobarla por aprobarla, sino que sea una iniciativa o que sea una legislación integral y funcional para nuestras poblaciones. En este caso, por ejemplo, que les comentaba, fue complicado, y lo comparto mucho porque incluso siempre le pido permiso antes de platicar sobre ella, porque no solamente fue la negativa de la fiscalía para recibirle la denuncia. Además, afuera de la fiscalía se encontraban los dos agresores esperándola a que saliera para amedrentarla y amenazarla. Que el hecho de que estén afuera, pues ya genera miedo. Entonces, además, la fiscalía no le recibe la denuncia, aparte de porque son de la misma comunidad, porque no contaba con un certificado médico de lesiones. Entonces la mandaron a hacerse el certificado médico, pero ella no podía salir de las instalaciones de la fiscalía porque ya la estaban esperando afuera. Ahí el tema, el acompañamiento es pues ir y acompañarla en todo momento y no dejarla sola porque corría el peligro de que le hicieran daño, y lo malo es que pues solamente iba a presentar la denuncia. Al final del día la denuncia pues sí se logró meter, pero pues como la mayoría de los crímenes de odio y de muchas otras cosas se queda como pues en stand-by, ¿no? O impunes. No, incluso no hubo reparación del daño, no ha habido avances, y pues es un ejemplo, un claro ejemplo de cómo pues las mujeres sí realmente estamos susceptibles a ataques más, pues, más específicos, más grandes,
y también de la falta de capacidad por parte, en ese caso, del Ministerio Público que le recibió la denuncia para atender sus necesidades. Eso habla del desconocimiento que existe sobre nuestras necesidades y sobre nuestras poblaciones. Sí, hay avances, pero falta mucho todavía. En el caso personal, y se los puedo compartir, creo que la, a mí lo que más me ha generado ruido y tristeza hasta cierto punto es, yo siempre presumía no haber sido violentada de ninguna forma. Siempre pensé que fui privilegiada en ese aspecto y después descubrí, conforme fui aprendiendo sobre los diferentes tipos de violencia, que sí fui violentada y lo que más tristeza me dio es saber que está tan normalizada la violencia que ni siquiera me di cuenta de que fui violentada. Entonces, el tema también es generar esa conciencia social sobre los diferentes tipos de violencia, eh, generar, no sé, difusión, etcétera, que nos ayude a identificar de mejor forma de qué forma estamos siendo violentadas y hasta qué punto pues empieza a transgredir nuestra persona. Eso es una de las cosas que yo siempre me quedo para la reflexión. No normalizar ningún tipo de violencia, no permitir ningún tipo de violencia. Si algo me hace sentir incómoda, pues podemos revisarlo. Hay muchas instancias, tanto públicas como privadas, en las que podemos acudir al apoyo para identificar los diferentes tipos de violencia y también cómo sobrellevar la situación, porque el impacto que tiene en nuestro desarrollo personal, pues sí es grande, sí genera bastantes dificultades. Eh, ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Las recomendaciones a grandes rasgos en cuanto a la sensibilización en el ámbito educativo y social, pues ya ha habido algunos avances también. Ya tengo entendido que se reformaron en algunos temas en los planes de estudio, sobre todo en el nivel de básico, con la nueva escuela mexicana. Ya se integran más temas que tienen que ver con diversidad sexual. Sin embargo, pues es importante no solamente quedarnos ahí, ¿no? Hay que escalarlo a todos los niveles educativos y también pues a la sociedad en general. También el tema de la sensibilización eh, al público en general es importante porque pues, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el primer tipo de violencia que en mi caso pude percibir vino de mi familia. Entonces, si desde la conciencia social no hacemos un cambio o no tratamos de hacer un cambio, eh, por más que haya campañas y demás, va a ser muy complicado poder insertar el tema en la conciencia social. Fortalecer los mecanismos de denuncia, porque pues de las cifras de crímenes de odio contra mujeres trans y de las denuncias en general que existen por violencia a mujeres trans, sí hay una estadística y es que el 68% de ellas no denuncian. No denuncian porque no hay un reconocimiento a su identidad, porque existen temas de victimización, porque la respuesta de las autoridades muchas veces es apática, no hay empatía, no hay sensibilidad respecto al tema. Y pues entonces es importante fortalecer esta parte justamente para que existan precedentes más grandes, estadísticas más grandes y que entonces llamemos a la acción, porque pareciera que a pesar de que hay cifras alarmantes, todavía no hay una estrategia eficaz para combatir la discriminación y la violencia en nuestras poblaciones. Otra de las acciones que podemos tomar es el apoyo a organizaciones que promueven y defienden los derechos de la comunidad LGBT y Q+. Somos como
el mal necesario para poder visibilizar los problemas existentes y para poder también pues trabajar de la mano. Desde Pride Michoacán tenemos mucho un dicho que es hacer protesta con propuesta. Es importante esa parte porque tan es importante señalar el problema como también abonar a la solución. Entonces, también voltear en el caso de las autoridades, de los funcionarios, de las instituciones, voltear a ver a la sociedad civil organizada y trabajar en conjunto para poder lograr, primeramente, visibilizar las problemáticas, identificar las problemáticas, visibilizarnos, visibilizar nuestra forma de vida, dignificarla y pues trabajar sobre política pública, legislación y seguridad, que es como todo el tema integral que nos ayuda a vivir mejor. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Y las dos acciones yo creo que más importantes o la base o la columna vertebral de todo esto es el empoderamiento y la visibilización. Volvemos a lo mismo, hablar las cosas como son, decir las cosas por su nombre. Somos mujeres, somos disidentes y tenemos ciertas necesidades. En el caso, ya lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Las condiciones de seguridad para las mujeres trans y de salud para las mujeres trans, la salud sexual y reproductiva de las mujeres lesbianas y bisexuales. Habrá necesidades específicas para una mujer trans que es lesbiana o para una mujer afro que es lesbiana. Habrá que entrar más al detalle sobre qué necesidades hay en cuanto a las otras intersecciones, pero siempre es importante seguir visibilizando, seguir teniendo este tipo de espacios donde podemos compartir nuestras experiencias, así como las de personas que tenemos a nuestro alrededor, pero también empoderar nuestras voces. Pasa mucho dentro de nuestro movimiento que existen grandes colectivos y grandes organizaciones y sociedad civil que trabajan con estos temas, pero lamentablemente y a grandes rasgos, la mayor parte de las voces son las de los hombres gays. Entonces pasa que no es lo mismo que yo, siendo una mujer cisgénero, que es lesbiana, hable de las necesidades que yo tenga, a que yo, siendo una mujer cisgénero y lesbiana, hable de las necesidades que tiene un hombre gay, porque no las conozco, porque no las vivo, porque no puede que no las conozca al 100%. Entonces, la importancia del empoderamiento es muy diferente el acompañar que el tomar la voz. Entonces, ahí yo haría una invitación a que se nos considere un poco más. A veces es necesario también ceder los lugares, ceder los espacios para que podamos trabajar sobre lo que hace falta. Grandes conquistas se han realizado, pero hace falta mucho más y sobre todo si nos metemos a esos pequeños detalles, a esas particularidades que no se van a abordar si no somos nosotras quienes seguimos ahí levantando la voz. Entonces, el empoderamiento, las mujeres por delante siempre, para que podamos reducir la violencia en cuanto a todas nuestras, pues, poblaciones. Me apoyan con la siguiente, creo que ya es la última. Finalmente, pues agradecer la invitación a la Secretaría del Bienestar. Andrea, muchas gracias por considerarme, al subdirector Memo Maldonado y su equipo de trabajo, Itzel, gracias por llamarme. Quizá es algo muy, digamos, general. Habrá que ojalá que haya más espacios en un futuro para poder hablar un poco más a detalle de todos estos temas que son súper importantes y sobre todo, pues no solamente tenerlos ahí como en las fechas importantes, sino trabajarlos siempre porque la violencia no descansa. La violencia
está con nosotros los 365 días del año o 366 cuando es año bisiesto. Entonces, no descansa para nada y pues es algo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir visibilizando para tener pues resultados y sobre todo pues que nuestras vidas sean, que se dignifique nuestra forma de vida, nuestras relaciones y pues podamos entonces hablar de una inclusión y una equidad verdadera. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Adriana, por compartir con nosotros este interesante tema que muchas veces se habla de visibilizar la violencia hacia las mujeres, que es un tema importantísimo y una deuda histórica hacia nosotras, pero pocas veces se habla de visibilizar violencias hacia las mujeres diversas, que creo que es otra deuda histórica tal vez más grande, porque pues hemos sido totalmente invisibilizadas incluso dentro de nuestra misma población LGBTIQ+. Y en razón de esto tengo una pregunta para ti, bueno, varias, yo siempre tengo muchas preguntas que hacer, y es la siguiente. Tú fuiste la primera candidata a regidora abiertamente lesbiana en el municipio de Morelia. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras si de por sí ya es difícil para una mujer ser candidata por todos estos contextos de violencia y demás que ya platicamos, ¿cómo fue para ti ser una mujer candidata joven y diversa? Debió de haber sido pues toda una experiencia y si sufriste algún tipo de discriminación en pues en este proceso, en este pasado proceso electoral. Fíjate que es curioso porque sí, decía hace un momento, a veces la violencia está tan normalizada que ni cuenta te das que está siendo violentada. En mi caso, por ejemplo, el primer acto de violencia o de rechazo o discriminación lo tuve dentro de mi propia comunidad, dentro de mi propio espacio. Pareciera que ser mujer con una expresión de género diferente, en mi caso, por ejemplo, mi expresión de género es muy masculina, de pronto no encajaba o no me hacían encajar en los discursos que tenían que ver con la equidad, que tenían que ver con la paridad. Entonces era muy complejo también, pues yo presentar mis propuestas, ¿no? Porque de pronto también tenía pues esta intención de abonar a la política pública que tuviera que ver para nosotras, pero de pronto pues no era muy tomada en serio. Y si yo lo presentaba incluso dentro de mi propia comunidad, llegué a ser muchas veces cuestionada por mujeres, que me preguntaban si realmente yo tenía la intención, si tenía credibilidad o no. No tenía nada que ver con una cuestión personal o que yo generara desconfianza como persona, sino con la expresión en general. Porque literalmente en algún momento me lo dijeron, pareces hombre, ¿cómo me vas a decir? ¿Cómo me vas a ayudar tú a esto y esto, no? Entonces, eso fue una de las cosas. Otra de las cosas más importantes es la falta de participación política en general de las mujeres diversas. Pero con participación política me refiero a muchos temas, ¿no? Porque no nada más es estar en un partido político, ser candidato, hacer campaña. La política hablamos de manera en general como la participación en la sociedad civil. O sea, si yo quería reunirme con chicas para saber como, pues, en qué podía yo ayudar, qué podía yo anexar incluso a mis propuestas, si acaso una o dos, y la mayoría siempre eran vatos, ¿no? Eran hombres. Entonces, esa es otra gran barrera. Algo que siempre he comentado es la participación de las mujeres diversas fuera de las mujeres trans, porque me queda claro que en este momento el poder, el empoderamiento lo tienen las mujeres trans, que qué bueno, pero pues también nosotras tenemos que irnos hacia adelante con ellas porque vamos juntas en esto y la verdad es que cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo. Entonces, violencia, digamos, ataques
directos nunca no tuve, pero sí tuve muchas limitaciones dentro de mi periodo de candidata en mi campaña, muchas limitaciones desde la formación política que no tenía o no estaba, digamos, bien cimentada, porque pues me hacía falta mucho conocimiento en general y no tampoco tuve el apoyo, una capacitación, un coacheo, algo que me dijera, oye, ¿sabes qué puedes hacer esto y esto? O te sugiero esto. Nadie, tuve que hacerlo por mí sola. Y si a eso le agregamos el contexto político que se atravesó en ese momento, que fue la división del partido del cual yo representaba y los intereses personales que hay en estas decisiones que se toman, pues la verdad es que simplemente fue complejo, porque sí, incluso corría el riesgo de que si algo no salía bien, pues sí podía pasarme algo. Yo sí llegué a sentir miedo, sobre todo porque algunos compañeros de planilla sí fueron amenazados. Entonces, casi siempre a mí era la que me querían poner por delante porque pues yo soy la de la diversidad sexual, ¿no? Así me presentaban, aunque no fui una acción afirmativa, cabe mencionar también, pero entonces era como el banderín, ¿no? Lo que siempre comentamos o a veces denunciamos, que los partidos políticos en algunas ocasiones nos usan como banderita nada más, pero no hay ningún compromiso ni nada que trascienda. Y en este mismo sentido, retomando lo que nos platicabas acerca de tu experiencia como candidata y cómo dentro de sus mismos círculos LGBT siempre las voces son hacia los hombres gays. Ya voy a meter un tema que me gusta mucho platicar, pero creo que sí es importante mencionarlo sin ánimos de verme liosa, como dicen por ahí, ¿no? Em, de las tres marchas más importantes en México, dos son lideradas por mujeres LGBT. La de Guadalajara, pues ahí tenemos a mi querida Karina Velasco, y aquí en Morelia estás tú representándonos. Me gustaría saber cómo has roto estos paradigmas o estas barreras dentro del mismo círculo o población de la diversidad sexual en la cual pues las principales voces, imágenes e incluso liderazgos siguen siendo de hombres gays. En la actualidad yo podría decirte que todavía no termino, todavía estoy en eso, en la visibilidad y sobre todo en el fortalecimiento de la participación de las mujeres. Creo que la estrategia más grande que he utilizado es invitar a muchas mujeres a formar parte de todo esto de la organización y demás, porque me parece importante que seamos nosotras quienes ocupemos los espacios. También tengo que decir que he recibido apoyo de parte del equipo que hay. Por ejemplo, Pride Michoacán, pues está integrado mayormente por mujeres, ¿no? Entonces, también creo que era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Sí, hay que empoderar y hay que acompañar, pero a veces también es necesario ceder el espacio. Entonces, en ese aspecto creo que nuestros compañeros dentro de la organización han sido muy solidarios al respecto. Claro que también hacen falta algunos detalles, ¿verdad? Como todo, pero es algo que se está trabajando y creo que el hecho de que pues empecemos a encabezar nosotras, las mujeres, las carteras más grandes que tiene esta asociación civil, habla justamente de que hay un compromiso real por parte de nuestros compañeros para impulsar la participación de nosotras las mujeres. Hemos tenido intenciones de hacer mucho más al respecto, de podernos juntar, reunir, congregar con otras mujeres o con otras asociaciones civiles y hemos ido avanzando poco a poco en ello, pero pues es un trabajo que todavía no termina y en este momento precisamente mi prioridad está en visibilizar aún más la participación de las mujeres. Pues muchísimas gracias, Adri, por compartirnos todas tus experiencias. Yo creo que dentro de
lo LGBT en este momento en nuestro estado, pues eres uno de los personajes más importantes que hay y me da mucho orgullo porque eres una mujer joven, porque eres una mujer de la diversidad y porque, como tú dices, ¿no? También es momento de ceder espacios y creo que habemos nuevas generaciones que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y que estés en un espacio de tal representatividad como lo es Pride Michoacán, la tercera marcha más grande del país, que reúne a más de 65,000 personas en un solo espacio, en donde casi siempre estamos del chongo, pero casualmente ese día en particular, todos nos queremos mucho y nos llevamos muy bien con la finalidad de pues, celebrar nuestra diversidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todas, todos, todos quienes nos están viendo por medio de esta transmisión. Un agradecimiento de parte de la secretaria Andrea Janet Serna Hernández, nuestra titular del gobierno del estado de Michoacán. Y bueno, espérenos en próximas transmisiones para seguir platicando de estos interesantísimos temas que les llamo yo rompedores de tabús y paradigmas, como son los temas relacionados con la diversidad sexual y en donde buscamos precisamente dignificar todo este tema relacionado con lo LGBT, con la diversidad sexual, ya que pues por mucho tiempo había sido un tema tabú, un tema escondido. Ahora el gobierno, la administración actual tiende a bien tener un espacio dedicado a la atención a personas de la diversidad sexual y es por ello que nos damos a la tarea de visibilizar, de sensibilizar y de estar muy pendiente de toda la problemática que atiende a nuestra población. Muchísimas gracias, nos vemos en siguientes transmisiones. Muchas gracias, Adri, y que tengan Gracias. un buen día.